Gloria a Dios. Qué tan bueno es estar en la casa del Señor y esperar sus maravillas, esperar su grandeza y primordialmente esperar su palabra. Palabra que transforma, palabra que aumenta la fe, que nos lleva a un entendimiento de quién Dios es y qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, cómo Él nos va a preparar para esta semana. Pero primordialmente venimos para darle gracias, porque Él ha sido bueno. Sus misericordias son nuevas cada día. Y por eso estamos aquí, por la salvación que sus misericordias y su gracia ofrece. Y por eso levantamos nuestras manos hoy en este día y le damos toda la honra y toda la gloria, porque no hay nadie como Él. Y si no fuera sido por el Señor, como dice la canción, mi alma ya hubiera estado perdida. Pero aquí estoy, por su amor. Levanta su mano allí donde usted está. Padre, tú eres el Rey soberano. Control con toda autoridad, con toda majestad, todo poder es tuyo, Señor. Y por eso venimos exaltando tu nombre, Señor. Glorificando, Señor, tu poder, tu gracia, tu misericordia, Señor, que son nuevas cada día en nuestras vidas. Podemos hoy declarar, Señor, que Dios, tú has sido bueno. Espíritu de Dios, háblanos hoy. Prepáranos hoy, Señor. Tu familia te espera hoy en este día, Señor, para ser transformados, para ser moldeados, Señor, para ser, Padre Santo, una vez más el barro en tus manos. Tú, el gran alfarero, toma cada una de nuestras vidas, Señor, y haz lo nuevo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Muévete hoy en este día, Señor. Muévete, Espíritu de Dios. Aumenta la fe, aumenta la esperanza. Enséñanos, Señor, más y más de ti. En el nombre que es sobre todo nombre, si usted lo cree, diga amén. Amén, amén, amén. Hágame un favor y salude a 2, 3 personas que no han conocido hoy o nunca lo han saludado. Diles, bueno verte aquí en la casa del Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Le damos gracias a cada uno de los que nos están viendo también hoy en este día. Es un gran honor y privilegio estar en su presencia. Tenemos personas que están esperando para que nosotros unimos nuestra fe con la suya, que usted recibe su milagro también. Aleluya. Pueden sentarse en la gracia del Señor. Hemos terminado el sermón del monte y nos tomó un poquito de tiempo porque es tan importante, esencial, aprender cada aspecto que Dios en realidad nos predica, nos enseña en su sermón. Y ahora entramos a donde vemos la vida de Cristo Jesús, donde Él demuestra su autoridad, su divinidad, a través de milagros extraordinarios, sanando leprosos, salvando a su pueblo. Y es algo diferente
Es algo diferente que nosotros hemos visto y hemos experimentado en las diferentes escrituras de Génesis, de Primera, Segunda Samuel. Hemos visto la vida de David y hemos leído el libro de Romanos y aprendido de la teología de Pablo, la explicación muy importante de la salvación y la justicia y las misericordias de Dios en el libro de Romanos. Pero ahora es algo diferente ver la vida de Cristo Jesús. Cuando podemos ahora verlo caminar en medio de su pueblo, ver su autoridad, su poder, su amor, su misericordia en vivo y en todo color. Y es algo que yo espero que sea de grande bendición en su vida, para que usted pueda ver la vida de Cristo y las enseñanzas que Él nos da en cada paso que Él toma, para que nosotros seamos más y más como Él. Estamos en el 8º capítulo en el libro de Mateo, en el versículo 5, y dice así su palabra: al entrar Jesús en Capernaum, se acercó un centurión y le suplicó: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: en verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Jesús sana a la suegra de Pedro también, y él, en versículo 14 vemos: cuando Jesús llegó a casa de Pedro, vio a la suegra de este que estaba en cama con fiebre, le tocó la mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. El Evangelio de Mateo y todos los evangelios, al estudiar vemos qué tan diferente es en los otros libros. Podemos ver la riqueza de la vida de Cristo Jesús y todas las obras que Él hace. Es fresco, es vivo y muy práctico en ver a Jesús caminar por el mundo. Pero la pregunta central en todo lo que hemos estudiado después del Sermón del Monte es una pregunta inevitable: ¿con qué autoridad hablas, Jesús? ¿Y quién eres tú? Y los capítulos que vamos a entrar en el 8º y el 9 son la respuesta. Capítulo 8 y 9 nos enseña
que Cristo declara con sus obras: yo soy Dios. Vine del cielo y tengo toda autoridad. Hemos visto las credenciales del Rey. Y Mateo, hemos visto cómo él lo presenta así cuidadosamente. La realeza de Cristo mostrando sus credencias. Jesús demuestra su deidad, demuestra su poder sobrenatural a través de una serie de milagros que podemos nosotros leer, que no se pueden así fácilmente explicar de ninguna otra manera que por la presencia del Señor que está entre los hombres. ¿Por qué? Porque primeramente en el Sermón del Monte vimos que Él predicó con autoridad. Y se quedaron las multitudes asombrados de las enseñanzas. Y ahora entramos donde Él empieza a sanar y demostrar el poder de milagros verdaderamente inexplicables, que solamente podían venir de Dios mismo. Y esto revela su deidad. De miles de milagros, Mateo selecciona aquí 3 para este capítulo. Y en verdad tenemos que ver que este mundo donde Cristo vino, el tiempo donde Cristo vino, era un mundo lleno de enfermedad. En los días de Jesucristo la enfermedad era rampante. La ciencia médica así prácticamente no existía. Las plagas arrasaban ciudades enteras. No era abnormal así morir a los 20 años. Y la gente vivía bajo la sombra permanente de la enfermedad sin alivio posible. No había medicina. Las enfermedades seguían su curso sin ningún tratamiento como hoy en día. Solo se podía esperar lo peor. Había plagas devastadoras, que en realidad epidemias que destruían ciudades, países enteros, causaban terror generalizado, una vida muy corta. Morir joven era algo sumamente normal y la esperanza de la vida era drásticamente reducida. Había muchas enfermedades. Un panorama de enfermedades en tiempos de Cristo eran enfermedades así que la Biblia menciona en amplia variedad que existían en los tiempos de Él y eran incurables, como la atrofia, una distrofia muscular, la ceguera que sucedía de nacimiento, de tracoma, condiciones así insalubres, así forúnculos, sordera de nacimiento, heridas, infecciones simplemente causadas por infecciones del oído, hidropesia, una retención de fluidos corporales, mudez, incapaz de hablar, disenteria también, enfermedades del colon, tracto así digestivo, epilepsia también, convulsiones, petit y mal, gran y mal, hemorragias. Podemos ver que habían esas que sucedían por tumores, fibroides, carcinoma. También había inflamaciones de estropoco, así se dice, estropococo. Las palabras científicas que yo busqué aquí. Y estafilococo. Así como dijo el Chapulín, eso. Pestilencia, plagas transmitidas así por ratones y ratas. La lepra, parálisis, fiebre, los 3 que ahorita encontramos en Mateo 8. Pero Jesús vino. Y cuando Jesús vino, quiero decirte que erradicó la enfermedad en Palestina.
Por eso la palabra de Dios en Mateo 12:15 dice: pero Jesús, sabiéndolo, se retiró de allí y muchos lo siguieron. ¿Y qué dice? Y Él los sanó a todos. Jesús literalmente erradicó la enfermedad en Palestina en su momento allí. Por 3 años muchos piensan y dicen que las escrituras son muy claras en esta grande realidad. Sanó a miles y miles de personas. La magnitud de esta expresión es más allá de toda descripción que podemos imaginar. Mateo 14:14 dice: cuando Jesús desembarcó, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Él demostraba su autoridad. Él demostraba que Él era el Hijo de Dios. Él demostraba que Él era el Mesías por el cual los escritores del Antiguo Testamento, profetas, habían declarado que iba a venir, y estaba en la presencia de todo el mundo para que ellos lo vieran en vivo y en todo color. ¿Cómo es que sanaba Jesús? Bueno, la Biblia nos enseña 6 características: con palabra o toque, sin ningún trucos, sin ningún fanfaria, solo una palabra o un toque. Instantáneamente también, en esa misma hora, dice muchas de las escrituras, la mujer con hemorragia, los 10 leprosos, todos sanados al instante. Y no fueron sanados simplemente así por poco, fueron totalmente sanos, sin ningún momento de recuperación, sin ningún momento de rehabilitación. Completo e inmediato fue la sanidad de Cristo Jesús. Y no fue a algunos, fue a todos. No descartaba casos así difíciles. Lucas 4:40 nos dice: sanó a cada uno de ellos. Y eran enfermedades orgánicas: piernas tullidas, ojos ciegos, parálisis, milagros innegables. Y lo que separa a Cristo Jesús, que resucitó a muertos, algo que estaba sin precedente en ese momento en la historia de todo el mundo, solo explicable por la divinidad. Él era el Hijo de Dios. Que el Hijo de Dios estaba en la presencia de hombre. Leímos la semana pasada los versículos 1 al 4 del 8º capítulo. Y dice así: cuando Jesús bajó del monte, grandes multitudes lo seguían. Y se acercó un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo: quiero ser limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Y entonces Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio a ellos. Aprendimos la semana pasada que Jesús no era excepción de personas. Y Él estaba allí no simplemente para sanar, pero Él también estaba allí para demostrar el plan de Dios, el plan del Padre. El hombre leproso era el más despreciado de la sociedad, una paria, así se dice, ceremonialmente impuro, imagen viviente del pecado. Lo que podemos ver allí en esta analogía del hombre leproso. Y aún así Jesús lo tocó. Y vimos esas 4 virtudes la semana pasada. Como el hombre no simplemente vino con humildad, pero también vino con fe.
Porque cuando vienes a Jesús, tienes que venir primeramente con humildad. Bienaventurados los quebrantados del espíritu, porque ellos, ¿qué? Heredarán el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ¿qué? A ellos serán, ¿qué? Consolados. Es algo que Dios desea de cada uno de nosotros cuando venimos a Él. No somos gran premio para Él. Él es el gran premio para nosotros y nuestras vidas. Y cuando venimos a Él, tenemos que venir con fe, tenemos que venir con confianza, tenemos que venir con reverencia, que este hombre nos enseñó en la semana pasada, que Él vino con estas cosas. Y cuando nos acercamos a Él, venimos con una desesperación, una adoración, una humildad, una fe. Como el hombre vino y dijo: puedo ser verdaderamente redimido. La sanidad leprosa se convierte en una buena analogía de la salvación. Por eso Jesús lo ordenó obedecer la ley. ¿Y qué? Dar testimonio. Por eso Dios nos salva. Y el Espíritu de Dios entra en nosotros para ayudarnos a cumplir con esa ley, como dice Romanos 8. Y después de eso nosotros debemos de tomar la comisión que Él nos da: ir y hacer discípulos, ir y testificar de las grandezas que Dios tiene preparado para ti, ir y decir: yo fui un pecador, pero ahora soy salvo y redimido por la sangre de Cristo Jesús. Si Dios te va a sanar, Él te va a sanar para que tú des testimonio, para que tú puedas testificar: mira lo que hizo Dios. Los doctores no lo pudieron hacer, ninguna ciencia lo podía alcanzar, pero ahora yo sé un Dios que salva y sana, un Dios que puede tocar cualquier enfermedad, y en el nombre de Cristo Jesús tú ser completamente, totalmente sano. Y vamos de un hombre despreciado como el hombre leproso ahora a un hombre respetado, el centurión. Pasamos del miserable hombre a un hombre respetado, miembro del ejército de ocupación, que realmente fue odiado por los judíos. Él se acerca a Jesús y nuevamente el Señor demuestra como el Mesías, el rey de su reino, que su reino es mucho más amplio de lo que los fariseos se pueden imaginar. Porque Israel se había completamente separado del mundo, y no como Cristo, como Dios deseaba, pero se habían separado con muchos mandamientos que no estaban bíblicos, pero querían ellos evitar físicamente el contacto con el gentil por su impureza. Pero eso no significaba que el gentil no iba a ser salvo. Y cada vez que vemos un centurión en el Nuevo Testamento, es un hombre bueno. Había centuriones malos, claro que sí, pero el Señor parece escoger deliberadamente a las personas más odiadas de Palestina. Es una ilustración de la fe y gracia de nuestro Salvador. ¿Quién era este centurión? Era un gentil, para que lo entendamos. Era considerado también un paría por los judíos, simplemente porque no era israelita. Y posiblemente era uno de ellos que vivía con ellos. No era judío, pero los soldados romanos en Palestina eran reclutados localmente entre los judíos. No era judío, pero posiblemente era samaritano, que aún era peor.
Y estamos aquí en Capernaum. Probablemente era un samaritano, el peor tipo de gentil para los judíos. En su ocupación era miembro del ejército que oprimía así a Israel. Había 3 razones para ser odiado por Cristo Jesús. La razón por qué los judíos lo odiaban: era gentil, era samaritano y también era romano. Pero este gentil era un hombre excelente. El centurión amaba a su nación anfitriona. Y hasta vino los sacerdotes abogando por él, porque Mateo lo explica así fácilmente, pero Lucas lo explica con más detalle para que nosotros entendamos toda la historia de lo que está sucediendo. En Lucas 7 al versículo 4 al 5 dice: cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia diciendo, ¿quiénes llegaron? Los sacerdotes llegaron. Los judíos sacerdotes llegaron para rogar por este hombre soldado samaritano gentil. El centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue el quien nos edificó la sinagoga. Construyó una sinagoga en Capernaum. Y algunos piensan que Capernaum allí, que fue destruido completamente porque Dios lo maldijo, Cristo lo maldijo. Pero algunos dicen que todavía existen los remanentes de esa sinagoga, que construyó, que ayudó a construir este soldado. Los sacerdotes vienen abogando por él, para que nosotros entendamos y veamos la excelencia de este soldado y cómo él amaba el corazón de este soldado. Él amaba a su siervo, y lo podemos ver. Él amaba aquí dice su criado, su hijo, pero Lucas explica que era un siervo, era un esclavo. Y era muy común alguien venir y tener niños sirviendo en la casa, pero eran esclavos. Y por eso en Roma los esclavos eran cosas, no eran personas. Aristóteles decía esto: un esclavo es una herramienta viviente. Pero este centurión lo vio más allá. Intercedió por su joven siervo paralítico. Amaba a Israel y él era humilde. Vemos estas cosas en este centurión. En Mateo 8:6 dice estas palabras: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. ¿Notan que aquí no hay petición explícita? Solo presentaba la necesidad ante el Señor, aceptando su soberanía. Le dice Señor, y esa palabra Señor significa que el soldado centurión miraba a Dios no simplemente como un hombre, él lo miraba como Dios. Aceptaba su soberanía, también aceptaba su elección, porque como Dios tiene autoridad, también Él tiene elección. Nadie le dice a Dios qué Él va a hacer. Esta era una oración simplemente de información. Señor, aquí está la necesidad, lo pongo ante ti. Era humilde. Es una hermosa actitud de fe
y también de sumisión a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús responde con esa información y Él dice: yo iré y lo sanaré. Jesús se dispone a ir a la casa de un gentil, algo que es impensable para los fariseos. Y allí el centurión responde. Y Lucas lo explica mejor, porque aquí Mateo solo se está enfocando en los detalles. El centurión no está en la presencia del Señor. Él no está hablando con el Señor. Él está enviando mensajeros para que le digan: esta es la información. Los sacerdotes han venido abogando por este centurión. Es lo que nos explica el libro de Lucas. Entonces, cuando el centurión ve a lo lejos que Jesús viene hacia él, él responde en el versículo 8 de una manera sumamente rara. Y él dice: Señor, ¿qué dice? No soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente ¿qué? Di la palabra y mi criado ¿qué? Quedará sano. Aquí el centurión está reconociendo algo muy importante en la divinidad de Cristo Jesús. Cristo tiene toda la autoridad. Él reconoce que solo necesitaba decir la palabra, porque Cristo tiene la autoridad sobre toda enfermedad. Es lo que está diciendo aquí el centurión. Es lo que nosotros tenemos que entender hoy en este día, que servimos a un Dios que está en control de todas las cosas en nuestras vidas. Y sea enfermedad, sean luchas, sean pruebas, es Cristo, es el que está en control de cosas. Él es soberano. Él tiene toda autoridad. Él tiene todo poder. Y solamente Él tiene que decir la palabra y tú serás sano, sana. No necesitas un toque. No necesitas que alguien ore por ti. Solo tienes que darle la información a Cristo Jesús. Jesús, aquí yo estoy. Di la palabra y yo sé que yo seré sano. Por fe. El razonamiento de la fe lo vemos muy claro. El versículo 9 dice: porque yo también soy hombre bajo autoridad. Él lo que está diciendo es que la enfermedad no tiene ninguna autoridad sobre nuestras vidas. Es Él el que tiene autoridad sobre nuestras vidas. Muchos se han así humillado o se han sometido, mejor dicho, a la enfermedad. Es que así voy a ser. Y hemos dejado de confiar que Dios es el único que es soberano y el que tiene todo poder. Él dice: porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. Y digo a este: ve, y va. Y a otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto. ¿Y qué? Lo hace. El centurión razona de lo menor a lo mayor. Y lo que en realidad él está diciendo aquí: yo que estoy bajo autoridad puedo ordenar y se obedece. ¿Cuánto más tú? Dice el centurión. Eso es lo que quiere decir en este versículo, que eres la autoridad suprema de todo el universo. Esta es fe grande. Es una confianza absoluta en el poder y la persona de Cristo Jesús. Y es por eso que Jesús se maravilla en lo que el soldado le ha dicho a él. Y es por eso que en Mateo 8:10
Él dice, ¿qué dice? Al oírlo, Jesús, ¿qué? Se maravilló y dijo a los que lo seguían: en verdad les digo que en Israel, ¿qué? No he hallado en nadie una fe tan grande. Ningún sacerdote, ningún teólogo, ningún escolar tenía la fe que este soldado tenía. Simplemente esto lo que dijo, declaró el soldado, asombró a Cristo Jesús en su humanidad, en todo, que todo lo sabe, el que todo lo ha visto. Se necesita una fe verdaderamente única para venir a Cristo Jesús, y que Él se maravilla de lo grande que Él sabe la fe es en este individuo. En su humanidad quedó literalmente sorprendido Jesús. Y luego, para clavar el punto, Él dice: ni siquiera en Israel, que en realidad era la citadel de toda la espiritualidad en esos momentos, en esos tiempos. Un samaritano gentil, soldado, tenía la fe más grande que Jesús había encontrado jamás. Versículo 8 viene, el versículo 11 digo, viene y dice: les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y esto fue una revelación muy devastadora a los judíos. Ellos creían que los gentiles serían desechados, destruidos antes del reino. Pero Jesús anuncia siempre el plan de Dios, que los judíos nunca habían entendido. La razón por qué Jesús había escogido a Israel era para que ellos sean luz para todo el mundo, para que ellos alcanzaran a todas las naciones. Es la razón por qué Jesús te salva, la razón por qué Jesús te sana, para que tú seas testigo de su grandeza y de su poder, y puedes testificar qué tan grande es Dios en tu vida, y cómo Dios puede ser grande en las vidas de tu familia, de tu hogar, de tus seres conocidos, de tus parientes. Oramos, pero no testificamos a nuestros niños, no testificamos a nuestros parientes, no testificamos a nuestros cónyuges que necesitan saber de Dios. Simplemente oramos y no le decimos: mira lo que Dios está haciendo en mi vida, y lo mismo que Dios ha hecho en mi vida, Él también lo puede hacer en tu vida. Y no estoy hablando de regañadas, porque un creyente no debe de regañar a otro. Lo que simplemente tienes que decir es: mira lo que hizo Dios, cómo Él me sanó. Mira lo que hizo Dios, cómo Él me salvó. Mira lo que hizo Dios, cómo Él me está transformando. Es por sus misericordias que son nuevas cada día en mi vida que yo soy quien soy, por la gracia de Dios. Y lo mismo que Él está haciendo en mi vida, también lo puede hacer contigo, hijo, hija. También lo puede hacer contigo, esposo, esposa. También lo puede hacer contigo, madre, padre. También lo puede hacer contigo, primo, prima. También lo puede hacer contigo, tío, tía. Es tiempo que la familia de Fuente empiece a alcanzar a nuestra familia y decir: Dios te ha escogido para que tú lo sirves. Y vamos a ver la grandeza de Dios manifestar en sus corazones. Jesús anunciaba que el reino estaría lleno de gentiles allí en este momento, que iban a estar sentados juntos a los patriarcas, juntos a Abraham, juntos a Isaac, juntos a Jacob. Y ahora, 2000 años después, la iglesia es predominantemente gentil, así como declaró Jesús. Israel aún rechaza al Mesías. Versículo 12 lee así: pero los hijos del reino serán ¿qué?
arrojados a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. No se entra al reino por linaje físico. No se entra al reino simplemente porque tu padre y tu madre venían a la iglesia. No se entra al reino simplemente porque crees que hay un Dios, porque los demonios también creen. Y así también, como Pablo dijo, no todo Israel es Israel. Ser judío no garantiza nada. Los judíos que rechazaron el Mesías perdieron su herencia por incredulidad. Anularon sus promesas y perdieron completamente sus derechos de reino. Por eso Jesús dice, serán tirados a las tinieblas de afuera. Y tenemos que entender, Jesús siempre hablaba. Muchos dicen que Jesús es amor y que Jesús solamente hablaba de amor y ser amables los unos con los otros. No, también Jesús hablaba con frecuentemente del infierno. No solo de amor y flores. Las tinieblas de afuera son un lugar real, así como el cielo es un lugar real. El Talmud enseñaba que pecadores irían a las tinieblas. Y Jesús ahora está hablando a los judíos diciendo, ustedes se quedarán afuera. Mientras que estos gentiles estarán con Abraham, Isaac y Jacob. Era algo que frecuentemente él anunciaba. Mateo 13:42 nos enseña, los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir ¿de qué? De dientes. Mateo 22:13 también. El rey entonces dijo a los sirvientes, átenle las manos y los pies y échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo 24:51, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con hipócritas. Allí será que el llanto y el crujir de dientes. Jesús viene y dice, aquí hay una fe que no solamente cree en sanidad, aquí hay una fe que cree que yo soy Dios. Y esa es la pregunta hoy. ¿Deseas a Dios simplemente porque Él puede sanar? ¿Deseas a Cristo porque Él solamente puede bendecir? ¿Deseas a Cristo simplemente porque Él puede proveer? Dame, Señor. ¿O crees en Cristo que Él es Señor? Porque si crees que Él es Señor, Romanos dice, y que Él resucitó de entre los muertos, entonces serás salvo. Salvo. Salvación es lo que Dios desea de cada uno de nosotros, donde nosotros entregamos nuestra vida a Él y solamente Él, donde confiesas que Él es Señor sobre tu vida, que Él tiene señoría sobre cada decisión que tú haces, que Él es el que tiene autoridad y tú estás bajo esa autoridad. No cuando lo necesitas, pero en todo momento, en toda decisión que tienes que hacer. Señor, este es el trabajo para mí. Señor, este es el hombre para mí. Señor, esta es la mujer para mí. Señor, ¿en qué camino tomamos en este día? ¿Cuántos vienen y se despiertan? Señor, ¿qué es tu plan para mí? Porque tú puedes hacer tus planes y muchos hacemos nuestros planes, pero tenemos que entender que Dios dice, el hombre hace sus planes, pero Dios ordena sus pasos.
Cuando podemos creer, todo es posible. Versículo 13 dice así: entonces Jesús dijo al centurión: ve, que te sucede conforme a tu fe. Y el siervo quedó sano en esa misma hora. La sanidad fue instantánea y total. No había tiempo, él no necesitaba terapia así para así hacer los músculos más fuertes. En ese momento el paralítico niño se levantó y fue sano completamente. El mensaje es claro. El reino de Dios alcanza a todos, a leprosos, a gentiles, a todos los que pueden creer, sin importar su raza. La fe, no el linaje. La fe es la puerta del reino. Si puedes tú creer, tú y toda tu casa será salva en este año. Yo estoy seguro que este centurión, es posible, probablemente, que este centurión está en el cielo. Y también su pequeñito siervo, que son testigos del poder y la gracia del Señor. Pero ahí no se termina la historia. También Dios toca suegras. Yo sé que a muchos no les gustan la suegra. Tienen problemas con la suegra. Pero aquí vemos la suegra de Pedro. Tras de sanar al leproso y al siervo del centurión, Jesús entra a la casa de Pedro. Que hoy en día dicen que la casa de Pedro todavía está en Capernaum, un lugar que me han dicho que es bellísimo. Pero Jesús entra a la casa de Pedro. Y lo que tenemos que ver una vez más, Cristo es estratégico. Él no hace nada así simplemente para hacerlo. Él hace las cosas para que tú entiendas ahí más allá el plan que Él tiene preparado para ti. Los cambios que son necesarios en tu vida. Porque hay algunos que quieren sanidad, pero no entiendes los cambios que Dios quiere en tu vida. Porque hay planes y propósitos por el cual Él te formó, Él te creó para que tú los cumplas en tu vida. Pero muchos simplemente, Dios sáname, pero quiero seguir igual. No, aquí vemos que Cristo primero sana a un leproso, hombre muy despreciado en Israel. Y también sana también al siervo, alguien que en ese momento piensan que es una cosa viviente y no un ser humano. De un soldado que también es un paría a Israel. Y ahora Él viene con una mujer, que los fariseos despreciaban también a las mujeres. La oración matutina incluía estas palabras para un fariseo en esos días. Te doy gracias, Dios, porque no soy esclavo, gentil, ni mujer. Sanar a una mujer. Y encima de eso, una suegra. Era otra afrenta directamente a su orgullo, el orgullo de Israel. Pero Jesús no tiene ningún problema en ofender.
Eso es lo que tenemos que entender. La palabra de Dios muchas veces nos ofende. Y ese es a propósito. Porque la palabra de Dios no solamente afirma nuestros pasos, pero también nos trae convicción para que nosotros podamos ser ofendidos y arrepentirnos de los pasos que hemos tomado y tomar una nueva dirección. Jesús viene con esta mujer y la Biblia dice en versículo 15, para terminar, le tocó la mano. ¿Y qué sucedió? La fiebre la dejó, porque Cristo tiene toda autoridad. Él es Rey de Reyes y Señor de señores. Toda rodilla tiene que doblar, toda lengua tiene que confesar. La Biblia dice, le tocó la mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Posiblemente era malaria lo que estaba sufriendo, que era muy común en esa región. La fiebre tal vez era algo que estaba alcanzando como 40 grados Celsius, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice Celsius en español? Celsius, que eso es mortal. Por eso ella estaba postrada, no podía servir. Pero Cristo viene y totalmente, instantáneamente la toca, y al tocar Cristo se levanta. Cuando Cristo nos toca, la sanidad es completa en nuestras vidas y nos levantamos de inmediato. Ella no solamente se levanta, la Biblia dice que y le servía. Se levantó y comenzó a servir. Esa es la respuesta perfecta. ¿Le puedo decir eso? Cuando Dios salva, cuando Dios sana, esa es la respuesta perfecta a la gracia recibida por el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente en nuestras vidas. Es una gratitud expresada en nuestro servicio. Mira lo que hizo Dios en mi vida y por eso yo tengo que servirlo. Por eso Pablo dice, después de explicar las misericordias de Dios que se encuentran en capítulo 1 hasta el capítulo 11, él viene en el capítulo 2 y él empieza y dice, por lo tanto, ¿por qué tanto? Por todo lo que yo he explicado en capítulo 1 al 11. Por eso yo les digo, por las misericordias de Dios, en capítulo 1 y capítulo 11 de Romanos, él está explicando, estas son las misericordias de Dios. El hombre ha caído, el hombre fue necio, el hombre fue rebelde, el hombre pensó que él mismo es Dios, pero yo envié a mi Hijo para que el hombre sea salvo y sano en el nombre de Cristo Jesús. Y por eso hay expiación, por eso hay un pago por nuestros pecados, y por esas misericordias Pablo dice, por lo tanto, hermanos, todos los que son regenerados, todos los que son creyentes, él dice, por lo tanto, hermanos, que ¿por qué? Por las misericordias de Dios. Por eso yo lo voy a servir. Presente su cuerpo como sacrificio vivo y santo. Por eso yo lo sirvo. No lo sirvo simplemente porque voy a recibir una sonrisa. Me encanta la sonrisa. Yo no lo sirvo simplemente porque ustedes me dicen gracias pastor por el sermón, y me encantan las gracias que ustedes me dan así esa afirmación que Dios ha hablado en sus vidas. Pero yo no lo hago por eso, yo lo hago porque Dios ha sido misericordioso en mi vida, porque Dios y la gracia de Él ha sido abundante en mi vida, porque yo soy un pecador, pero por la gracia de Dios yo soy salvo, y el pago de la muerte yo debo de sufrirla, pero Él por su gracia extendió su mano a mi vida
y me transformó completamente. Y por esas misericordias yo estoy aquí delante de ustedes predicando y diciéndoles que Dios tiene un gran plan en su vida. Y si puedes creer, tú y toda tu casa serás salvo. Lo tengo que servir. Por sus misericordias no puedo tener pretextos, porque sus misericordias son nuevas cada día. Y la única respuesta a la gracia y misericordia de Dios es servirlo. Eso es adoración. Eso es tu culto de adoración, dice Pablo al final de ese mensaje. Eso es adorar a Dios. Después de sanar a la suegra de Pedro, leproso y un gentil, después de anunciar que los judíos serían echados fuera del reino, Jesús la sana. Para darles esperanzas a los judíos todavía. Porque eso es lo que me encanta de Cristo Jesús. No lo merezco, pero Él busca, deja los 99 y Él busca al uno, al que está perdido. Y Él te está buscando. Como Pedro, como aprendimos en el libro de Juan, en el capítulo 21, disculpa. Pedro completamente devastado, porque era un hombre así, creído. Un hombre que dijo: nunca te abandonaré, Señor, te seguiré hasta la muerte. Y Jesús respondió: oh sí, 3 veces, Pedrito, 3 veces me vas a negar. Pero Él nunca, jamás. En el momento más crucial en la vida de Cristo Jesús, Pedro lo niega 3 veces y lo abandona completamente. Y mira cómo es el hombre. Jesús todavía hay unas 3 apariciones. Él se presenta con las mujeres. Y después de eso todavía los discípulos no creyeron. En una casa cerrada con llave, Él viene demostrando su cuerpo glorioso con su poder y su majestad después de ser resucitado. Y Él se parece una vez más a los discípulos. Y todavía no creyeron. Porque muchas veces Cristo puede venir y tú no crees. Ayúdanos, Dios. Pero en la tercera, Él aparece una vez más. Porque Pedro debe de estar en la montaña, en el monte allí en Galilea, pero él no está en el monte de Galilea, porque él tal vez lo esperó por un tiempo, pero dijo: Cristo no viene. Y así somos muchas veces, cuando Cristo no viene como nosotros, cuando nosotros queremos que Él llegue. Ay, no lo voy a seguir, ya. Y Pedro regresa de nuevo a pescar, en el mismo lugar donde 3 años antes de eso Cristo le había dicho: ven y yo te haré pescador, ¿qué? De hombres. Pero él regresa a su carrera
Y no solamente él regresa, él trae todo el conjunto de discípulos con él. Cuidado, ¿quién te está guiando? Guiando a la desobediencia. Y allí Pedro en Juan 21 nos enseña que él había que toda la noche los discípulos habían pescado, pero no habían agarrado ningún pez. Porque cuando desobedeces a Dios y lo que Dios ha demandado de ti, no hay recompensa. Pero le doy gracias a Dios que Él no es como el hombre para mentir, ni hijo del hombre para arrepentirse. Nunca Él viene y dice: me arrepiento de escoger a Pedro, me arrepiento de escoger a estos discípulos. No, Él ve el uno y deja los 99. Y Él viene a Pedro y no lo reconocen una vez más. Esa es la belleza de Cristo Jesús. Muchas veces Él se presenta en nuestras vidas y no lo reconocemos que es Él. Y Él viene y se presentan con los discípulos y están como 100 pies lejos en el lago. Y Él viene y Él dice: ¿pescaron algo? Qué tan grande es Cristo. Él sabe que no ha pescado nada, pero muchas veces Él simplemente quiere que nosotros reconozcamos nuestros errores. Respondieron: no, hemos pescado toda la noche y no hemos podido pescar nada, ni el pastel. Y Él dijo: ¿qué? Tira el red al otro lado. Absurdo, completamente absurdo ese mandato. Tira al otro lado. Por eso ellos responden: ¿qué tú crees? Toda la noche hemos tirado para acá, hemos tirado para allá, hemos tirado para acá, hemos tirado para allá, y no hemos podido pescar nada. ¿Qué va a hacer una vez más tirándolo para allá? Lo que va a hacer es que estás obedeciendo a Dios. Y cuando obedeces a Dios, vienen los resultados. Y lo tiraron de nuevo. Y la Biblia dice 153 peces pescaron ese día. Y Pedro, siendo Pedro, la Biblia dice, puso la túnica y se tiró al mar y nadó hacia el Señor y dejó a todos los demás ahí trabajando. Y allí, cuando todos llegan a la playa allí del lago, Jesús ahí ya está haciendo el desayuno. Y toma ese momento para restaurar a Pedro, porque en Cristo Jesús hay restauración. Y Él le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Porque todo en tu vida se basa en el amor. Todo. Por el amor tú trabajas. Por el amor tú das tu vida. Por el amor tú haces todo lo que tú puedes por un amor. Por eso la Biblia dice: el amor todo lo puede, el amor todo lo sufre, el amor es paciente, es el amor que conduce. Hay tres cosas: fe, esperanza, pero la mayor de todas las cosas es que amor. El amor te moviliza a hacer lo que tú haces hoy en este día. Y por
Por eso la pregunta más importante a cualquier persona que está desobedeciendo a Dios, así como Pedro, es: ¿lo amas? ¿Amas a Cristo? Pedro respondió, dijo: sí, Señor, yo te quiero como un amigo. Y él dice: apacienta mis ovejas. Y 3 veces le preguntan lo mismo. 3 veces. No voy al detalle, si quieren, en YouTube está el sermón allí, toda la lección, estudio bíblico. Pero 3 veces le dice: me amas, me amas, me amas. Esa es la pregunta hoy en este día. ¿Lo amas? Porque si amas a otras cosas más que a Cristo Jesús, lo desobedecerás. Y nunca vas a encontrar lo que Dios tiene preparado para ti. Vas a encontrar lo que el mundo tiene preparado para ti, lo que el enemigo tiene preparado para ti, lo que el engaño tiene, la envidia, el odio tiene preparado para ti. Pero nunca vas a encontrar a lo que Cristo tiene preparado para ti. Y cada vez que te vas a encontrar con Cristo, te va a hacer la misma pregunta: ¿me amas? Porque si lo amas, lo seguirás. Y por eso Él dice: sígueme. Y el amor de Pedro no era el amor que Jesús pedía, pero era suficiente. Si lo amas, es suficiente para empezar. A un Fileo, si lo amas, es suficiente para empezar y servirlo a Él. Y si lo puedes servir, fuente. Yo te declaro esto. Así dice el Señor: tú y toda tu casa serás salvo. Servirán al Señor y mirarán la gloria manifestada en maneras como nunca lo han visto. Salvo, salvación, sanidad, provisión. ¿Qué tan grande es Cristo? Tira la red al otro lado y Él tiene la autoridad para ordenar a 153 peces que llegan al red. Esa es la diferencia. Cuando obedeces a Dios, todo es posible. Puestos de pie allí donde ustedes están. Levanta sus manos. Jesús, yo te amo. Sí, Señor. Cristo, yo te amo. Hay sanidad en esta casa. No hay nadie como tú. Hay sanidad en esta casa. Jesús. Sana para tu gloria, Señor. Cristo, yo te amo. Sí, Jesús. Cristo, yo te amo. Sí, Jesús. No hay nadie Como tú, Jesús. Jesús. Y no sé dónde estoy.
Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Dígase el nombre, Jesús. Toca a tu gente, Señor. Toca a tu pueblo. Sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido Dios. Una vez más levanta su mano y dígaselo. Cristo, yo te amo. Sí, Señor. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Jesús. Sí, Señor. Y no sé dónde estuviera, dígaselo fuerte, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido Padre, que no haya nadie en este lugar que se vaya sin conocerte a ti, sin conocer a Cristo Jesús, sin haber creído en este día. Sabemos que la fe, Señor, es un don, un obsequio que tú solamente das. Oramos, Señor, que lo des hoy al que no cree en ti, para que nadie vaya a las tinieblas de afuera, Señor, a experimentar, Señor, eternamente el llanto y el crujir del diente, Señor, pero que puedan disfrutar, Señor, de la gloria de estar en tu presencia y conocer la vida eterna, que es conocerte a ti, Padre. Yo oro en este día, Señor, que en este día dice: yo quiero conocerte, entregar mi vida a ti, Señor, por primera vez, Padre. Lo haga en este momento, Señor. Que pueda decir que tú eres, Señor. Y de este momento, Señor, tomas control de mi vida. Tome control. Creemos que tú resucitaste de los muertos, Señor, y tienes toda autoridad y el precio ha sido pagado. Señor, y para los creyentes hoy, Señor, yo oro que creamos tanto como creyó este gentil. Que podemos creer todos los días de nuestra vida, Señor, en el poder tuyo, Cristo Jesús. Que no haya disminución, Señor, en nuestra gratitud, para que vivamos una vida de servicio, Señor, al único que nos tocó y nos hizo sanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Cristo, yo te amo. Amén. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús.
y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios. Gloria a Dios. Un aplauso fuerte. Aleluya. Da un abrazo a 2, 3 personas y dile: Jesús es Dios. Es la única respuesta que podemos ver hoy en este día. La única conclusión. Dígale: Jesús es Dios.